Hola hermanos, el día de hoy 23 de julio del 2023 es 16º domingo del tiempo ordinario. Domingo 16, comenzamos la semana 16 del tiempo durante el año. Bueno, y prácticamente será la última semana, ¿no? de este mes de julio, aunque quedará, vamos, porque acuérdense que tiene 31 días. Pero bueno, vamos. Ok, entrémosle en materia rapidito. Libro de la sabiduría. Libro de la sabiduría, capítulo 12, versículos solo el 13 y luego del 16 al 19. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes conociéndolo te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y no gobiernas con delicadeza porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ya saben que la primera lectura, los domingos, siempre va en relación con el Evangelio, ¿no? Entonces aquí, porque vamos a escuchar la parábola de la cizaña, y entonces cómo es que crece el trigo con la cizaña al mismo tiempo, entonces por eso esto de este Dios misericordioso, de este Dios al que yo no puedo cuestionar, pues. Miren, si hay una cosa que yo aprendí de mi abuelo Juan Ángeles, yo llevo el nombre de él, era esto de que los justos juicios de Dios, solo Dios. Hay cosas que de repente, si fuéramos nosotros los dueños del mundo, pues quisiéramos que fueran de esta manera, que resultaran de esta forma. Pero es que el Señor es el Señor, es Él Dios, hay que dejarlo ser Dios. Y entonces por eso, tu poder soberano, ese en sus decisiones, no hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Y eso es el poder de Dios. Y claro, cuidado que no es un poder que subyuga, no es un poder que anula, no es un poder que aniquila, no, es un poder misericordioso, que le da tiempo, le da oportunidad al pecador para que se arrepienta. Cuidadito, cuidado porque el tiempo tampoco es eterno, o sea, es decir, tiene un límite y nosotros somos caducos, tenemos fecha de expiración, así que cuidado, no vayamos a terminar perdiendo las oportunidades de volver, de entrar en la gracia del Señor. Segunda lectura. Carta a los Romanos, seguimos, ¿no? Estamos en el capítulo 8, el centro de la teología paulina. Capítulo 8, dos versículos, 26 y 27. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ok, ¿cómo explicamos este asunto? Fíjense, recuerden que todo el capítulo 8 de la Carta a los Romanos es una reflexión a partir del bautismo, ¿ok? Y habíamos escuchado la semana pasada que nosotros poseemos las primicias del Espíritu Santo, por el cual Dios resucitó a Jesús. Y nosotros anhelamos, esperamos con toda la creación que está expectante ese momento de la manifestación de la liberación de los hijos de Dios. Ok, entonces fíjense, el Espíritu que hemos recibido en nuestro bautismo nos lleva a vivir en la esperanza, nos lleva a vivir expectantes, así con dolores de parto, decíamos la semana pasada, ¿recuerdan, no? Esto de como con dolores de parto, porque está dando algo nuevo, hay una nueva creación, está ocurriendo algo nuevo. Entonces por eso Pablo ahora desdobla el tema. Entonces nos hace ver que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque en este mundo corrompido, en este mundo que ha sido desordenado por aquel al que se le confió, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Esto es el tema, ¿no? ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Lucas se nos dice precisamente eso, ¿no? Cuanto más su Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Claro, porque el Paráclito, el Consolador, el Abogado, es el que nos puede decir al oído, hey, esto es lo que conviene que pidas. Es esto lo que realmente debes pedir. Porque el Espíritu intercede por nosotros, dice Pablo, con gemidos. El gemido es algo interno, ¿no? Es algo que nace desde dentro, un dolor,
algo ahí que está ahí. Y entonces, desde dentro de nuestro corazón, eso no se puede expresar con palabras, no puede ser explicado. La vida espiritual, vamos, evidente que decía Santa Teresa que hay 3 gracias que Dios concede al alma: visitarla, que el alma se dé cuenta que es visitada, y expresar la visita, contar la visita. Bueno, el espíritu está hablando, está actuando. A veces no vamos a poder explicar qué es lo que sentimos, qué es lo que vivimos, qué es lo que hay dentro de nosotros, cuáles son esos impulsos, esas mociones, a mí me encanta esa palabra, mociones del espíritu, esos impulsos del espíritu. Por eso Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el espíritu quiere decir. Claro. Nuestro espíritu el espíritu de Dios actuando en nuestro espíritu, actuando en nuestro corazón, pues nos lleva a entrar en sintonía con Dios, a entrar en esa relación con Dios. Y así el espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios. Qué bello, dejarse conducir por el espíritu. Esa es la vida espiritual. No piensen ustedes allá que habla en lenguas, tiene el don de no sé qué. No, es dejarse conducir por el espíritu. Es dejarse llevar por esta fuerza del espíritu. Pero fíjense, el espíritu conoce la voluntad de Dios, y por eso se la da, se lo ruega conforme a esa voluntad a los que le pertenecen. Aquí está la clave, aquí está el punto. Si yo le pertenezco al Señor, si yo le pertenezco a mi Dios, si yo realmente soy propiedad de Dios, entonces claro que estos gemidos vendrán y me harán descubrir cuál es la voluntad de este Dios que me ama, de este Dios que me cuida. El Evangelio, otro Evangelio largo. Si la semana pasada leímos 23 versículos del capítulo 13, ahora agárrense, porque vamos a leer siempre el capítulo 13 desde el versículo 24 hasta el versículo 43. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, que no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa, que acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre esa frase lapidaria, ¿no? El que tenga oídos, que oiga. Sí, pero es que no hay peor sordo que el que no quiere oír, Señor, y no hay peor ciego que el que no quiere ver, y ahí está el problema. Estas parábolas, miren, claro, nosotros como no vivimos esa cultura de la cizaña y el trigo, aquí en mi país, trigo nada, o sea, en algunos lugarcitos, en unas partes muy altas, en altiplanos, pero realmente trigo no se da. Y la cizaña es que se camufla muy bien, La cizaña se parece al trigo. Ahorita les pongo una imagen para que los que tengan la posibilidad de ver el video, pues entonces la noten. Es que se parece, solo que no da fruto. O sea, la cizaña es apariencia de trigo, pero no tiene frutos. Piensa en lo de la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos de la buena semilla que cae y produce el 100, el 60 o el 30. Muy bien, entonces esa es la cizaña. La cizaña estorba, la cizaña aparenta, la cizaña disfraza, la cizaña camufla.
la verdad. Hay muchos cristianos, muchas personas disfrazadas de cristianos. Digo, habemos de repente, ¿no? Que nos cubrimos con una falsa, o damos una falsa impresión. Pareciese que fuéramos trigo, pero no lo somos. Pareciésemos que fuéramos buenos, pero no lo somos. Ahora, la homilía de Jesús, la explicación de Jesús es solo sobre la parábola de la cizaña, pero acuérdense que están las otras dos, la de la mostaza, la del grano de mostaza y la de la levadura como tal, ¿no? Que son cositas pequeñitas, ¿eh? Un poquito de levadura fermenta un montón de masa. Y la semillita de mostaza, la han visto, ¿no? Les pongo una imagen ahorita. ¿Ya? Es chiquitita, es muy pequeñita, pero el árbol de mostaza es bien grandote. Entonces, fíjense, lo bello de esto, ¿no? Seguir viendo el reino, la palabra, como eso, como potencia, como capacidad, por muy pequeñito que parezca, por muy insignificante que parezca. Pero lo que tenemos que hacer es no disfrazar la verdad, no disfrazar la oportunidad, no disfrazar la gracia de Dios, sino dejarla que fermente, dejarla que trabaje, dejarla que modifique, dejarla que empuje, dejarla que santifique. De eso se trata. Les invito a hacer oración. Señor, en nuestro mundo, en tu iglesia, en todas las personas, en mí, siembras trigo bueno, semillas de amor, de esperanza, de justicia y de paz. Dame una mirada limpia para reconocer todo lo bueno que ha nacido y crecido en el mundo, en la iglesia, en cada persona y en mí mismo. Dame un corazón que sepa decir gracias. Pero en nuestro mundo, en tu iglesia, en todas las personas, en mí, también se ha sembrado y ha crecido la cizaña, semillas de egoísmo, de desilusión, de mentira y violencia. Es más, a veces también soy sembrador de cizaña. Te pido perdón. Te pido luz y fuerza para que sepa cuidar la buena semilla, para no dejar crecer la cizaña. Señor, gracias por tener paciencia conmigo, porque me das tiempo para que pueda transformar mi corazón en tierra buena, en la que solo crezca tu trigo. Dame comprensión y paciencia para no condenar a nadie por la cizaña que ha crecido en él, para que sepa animar y ayudar a quienes quieren ser trigo limpio. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.